Desde la Comisión de Bioética del Colegio de Enfermería de Ciudad Real hemos realizado un curso de Derechos al final de la vida que queremos compartir con todos vosotros. Seguro que será de vuestro interés. Las enfermeras tenemos la obligación de garantizar la protección de los derechos humanos. Recordar que el Consejo Internacional de Enfermería suscribe la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 1 nos indica que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y nosotros añadimos, también en el proceso de muerte. En esta segunda parte os presentamos el contexto eutanásico, la entrevista deliberativa y la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios en la prestación de ayuda a morir. La Ley Orgánica de la Eutanasia, LORE, pretende respetar la autonomía y voluntad de poner fin a la vida de las personas que se encuentran dentro del contexto eutanásico. La LORE define contexto eutanásico como persona que se encuentra en una situación de padecimiento grave, crónico e imposibilitante, o enfermedad grave e incurable y que le generan a esa persona un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable. Los requisitos para solicitar la eutanasia son que la persona que la solicita sea mayor de edad, tenga la nacionalidad española o el empadronamiento de nuestro país en más de 12 meses, que cumpla con los criterios de contexto eutanásico, disponer por escrito de su proceso médico y alternativas que incluyan los cuidados paliativos y la atención a la dependencia. Dentro del contexto eutanásico está la enfermedad grave e incurable que implica sufrimiento y fragilidad progresiva, sin posibilidad de alivio y un pronóstico de vida limitado. Aquí entraría un proceso terminal o avanzado por cáncer de enfermedades crónicas avanzadas, como EPOC, cardíacas, hepáticas. A nivel práctico, podemos ver el caso de Teresa Tuñón, asturiana de 86 años, con un cáncer terminal que recibió la prestación de ayuda a morir en agosto del 2022 y decidió hacerlo público. La otra situación de contexto eutanásico es el padecimiento grave, crónico e imposibilitante con limitaciones de las actividades de la vida diaria, persistentes, sin posibilidad de curación o mejoría apreciable y que pueden implicar dependencia absoluta del apoyo tecnológico. Aquí estarían las enfermedades neurodegenerativas, la ELA, esclerosis múltiple, Parkinson avanzado, tetraplegias, demencias con testamento vital. En este grupo estaba Fátima García Castejón, que sufría una enfermedad degenerativa. Fue la primera eutanasia que se practicó en Castilla-La Mancha en enero del 2022 y que también deseó difundir su petición. En este grupo hubiera podido estar Ramón Sampedro. A modo de resumen, repasamos quién lo puede solicitar. Paciente competente y consciente en el momento de la solicitud. Aquí estaría el caso de María, que padecía una atrofia multisistémica y obtuvo la prestación de ayuda a morir en un hospital de Valencia, donde realizó la donación de sus órganos en diciembre del 2021. Su familia también ha decidido difundir su caso. Otro caso es el paciente no competente en el momento de la solicitud. Sería el caso de Escarne, de 86 años, de Durango, quien 10 años antes había registrado su testamento vital, donde expresaba su voluntad de acogerse a la eutanasia, y a través de su hijo y representante obtuvo la prestación de ayuda a morir en julio del 2022. Su hijo comentó: ella no estaba consciente, llevaba varios años sin ser persona y necesitaba morir. En el camino de la lucha por la muerte digna y previo a la ley de eutanasia, podemos repasar algunos de los casos más paradigmáticos, puestos que ellos o sus familiares difundieron su situación o contribuyeron a movilizar a la sociedad y dar visibilidad a su sufrimiento. Todos ellos hoy hubieran podido recibir la prestación de ayuda a morir. El más paradigmático es el caso de Ramón Sampedro. Ramón marcó un punto de inflexión en la lucha por la muerte digna y el derecho a decidir. Las familias de Maribel Tellaeche y Luis Marcos recogieron firmas y las llevaron al Congreso para pedir la legalización de la eutanasia, y también el caso de María José Carrasco. La entrevista deliberativa es un proceso de deliberación compartido con el paciente. Se trata de una entrevista especial, guiada por preguntas de la médico al paciente sobre sus valores personales y motivos de la solicitud.
Una entrevista que tanto pacientes como médicos necesitan preparar con antelación y que justificará la aceptación o denegación de la solicitud de eutanasia. En la consulta de final de la vida en el Hospital Público de la ciudad de Lieja, en Bélgica, los pacientes le comunican al doctor Dama su deseo de acabar con su vida y con su sufrimiento moral y físico. Ellos han realizado un magnífico documental sobre la deliberación, titulado Últimas palabras. Deliberar es reflexionar en compañía de otras personas antes de tomar una decisión, considerando detenidamente los pros y los contras y los motivos por los que se toma. La entrevista deliberativa está orientada y razonada desde los valores de la persona solicitante y no del profesional o de la sociedad. Aunque esta entrevista es clave, tal y como la define la LORE, la deliberación se mantendrá con paciente y familia a lo largo de todo el procedimiento. El proceso deliberativo debe contemplar la escucha activa y empática del relato del paciente, de sus razones, de sus sentimientos, de sus valores y, lógicamente, cuanto más soporte tenga el profesional, como apoyo del equipo de referentes, flexibilidad, tiempo, formación, mejor podrá llevar a cabo la entrevista. Entre los objetivos de la entrevista estará el estrechar la relación de confianza, imprescindible en todo el proceso de acompañamiento, y el no abandono son claves. Es de suma importancia y tiene como finalidad certificar que lo indicado en la solicitud del paciente responde a la realidad que la petición se realiza, de manera voluntaria, y que no sea el resultado de ninguna presión externa. Por tanto, el procedimiento deliberativo con el paciente requiere de una especial atención para que la entrevista sea empática en lo emocional, clara respecto a los contenidos y basada en la mutua confianza. La entrevista debe transcurrir centrándonos en la persona, sin distracciones y con tiempo suficiente, con una relación de proximidad donde predomine la escucha, el respeto, la empatía y la compasión, cuidando la comunicación no verbal. Debe de estar enfocada hacia la persona como ser completo, abordando todas las cuestiones médicas, psicológicas, familiares, sociales y espirituales. Respecto al guión para la entrevista, implica prepararla antes y, junto con la persona, examinar y analizar el conocimiento pronóstico de la enfermedad y sus posibilidades terapéuticas y paliativas, las posibles ayudas a la dependencia, su conocimiento de la prestación ayuda a morir, y siempre se debe cerrar la entrevista ofreciendo disponibilidad. En consecuencia, la deliberación busca conocer tanto la voluntad del paciente como sus condicionamientos y obtener, en su caso, su consentimiento en esta prestación. También se hace preciso, y es lo que vamos a hacer ahora, abordar el derecho a la eutanasia y la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios en el marco de la LORE y del Manual de Buenas Prácticas. Contamos con diversas definiciones de objeción de conciencia, si bien nos vamos a fijar especialmente en dos. La del Comité de Bioética de Cataluña del 2021, que define la objeción de conciencia profesional como la negativa a cumplir un cometido profesional exigido por las leyes o por algún reglamento o protocolo institucional o impuesto por las autoridades legítimas, aduciendo para ello razones morales o de conciencia. La LORE define la objeción de conciencia como el derecho individual de los profesionales sanitarios a no atender aquellas demandas de actuación sanitaria reguladas en esta ley y que resultan incompatibles con sus propias convicciones. También recordar lo que dice el artículo 16.2 de la Constitución española, esto es, no existe un derecho fundamental de la objeción de conciencia, es una expresión fundamental de la libertad ideológica. Si bien hay un consenso generalizado a favor del derecho de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Destacar que el artículo 16 de la LORE nos indica que la objeción de conciencia es un derecho individual, no colectivo, que ha de ser específica y referida a las acciones concretas de ayuda a morir. El Manual de Buenas Prácticas recomienda contemplar la figura de equipos de apoyo y asesoramiento que ayuden a los profesionales que se implican en la prestación de ayuda a morir. También insistir
que la objeción de conciencia, según nos indica el artículo 8 de la LORE, es de carácter específico y concreto, por tanto, referida a las actuaciones imprescindibles y directamente relacionadas con la prestación. Lo que nos dice la LORE en el artículo 11 respecto a la realización de la prestación de ayuda a morir es que se trata de aquellas actuaciones que se realizan en el proceso final de prescripción, administración o suministro, dispensando observación y apoyo hasta el fallecimiento del paciente. Recapitulando, recomendaciones a tener en cuenta en el marco de la LORE son que el profesional objetor que reciba una solicitud debe informar de su objeción al paciente, firmarle la solicitud y derivarla a su superior. Se aceptará la objeción sobrevenida y también la reversibilidad como proceso dinámico. Que el ejercicio de la objeción no será aplicable al resto de actuaciones sanitarias, asistenciales, de información, acompañamiento y traslados. Que no podrá discriminarse a ningún profesional que haya declarado su objeción y asimismo la coherencia de las actuaciones del objetor en relación con sus valores y creencias deberán poder ser constatadas en el conjunto de su actividad sanitaria. Que las personas responsables de los centros sanitarios deben saber con qué objetores cuentan para garantizar la prestación de ayuda a morir en su centro y así como una estricta confidencialidad. Asimismo, que las administraciones sanitarias deben garantizar que el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia no pueda limitar, retrasar o condicionar la solicitud del paciente. Por tanto, resumiendo, diremos que pueden ser objetores los profesionales sanitarios directamente implicados y que realicen actos necesarios y directos, anteriores o simultáneos, sin los cuales no fuera posible llevar a cabo la prestación. Se puede inscribir como objetores personal médico, de enfermería, psicólogos y farmacéuticos. Y como requisitos del objetor, tener realmente las convicciones que ampara la objeción y que la objeción ha de ser explícitamente declarada y que es admisible a una objeción de conciencia sobrevenida y también la reversibilidad de la misma. Esto es, la objeción de conciencia a un caso y a situaciones concretas. Respecto a la criptoobjeción y pseudoobjeción, decir que no son objeciones de conciencia, es más, son conductas reprobables y éticamente incorrectas. La criptoobjeción es quien no objeta abiertamente, pero actúa como si objetara y por tanto no lleva a cabo la prestación que le solicitan. La criptoobjeción, resumiendo, sería no objeto, pero dificulto. La pseudoobjeción es la que se invoca para intentar amparar conductas irregulares sin existir problemas de convicciones. Es una falsa objeción. La forma más reprobable es la que se conoce como objeción de conveniencia, que encubre intereses personales, económicos o de otra índole. Por tanto, ambas conductas son negativas y éticamente reprobables. En la atención al final de la vida y la prestación de ayuda a morir, destacar la importancia de hacerse cargo, cargar, encargarse, como nos decía Ignacio Ellacuría, discípulo del filósofo Xavier Zubiri. Por tanto, hacerse cargo como decisión racional, que implica a la justicia, cargar como decisión ética, que implica a la compasión, y encargarse como decisión de actuar, de compromiso, de implicación, y que también recogen Blanca Morera e Iñaki Saralegui, destacados bioeticistas y miembros de la Comisión Sociosanitaria del Comité de Ética de Euskadi. La amistad moral, el compromiso y la compasión para dar cauce a ese deseo de mi paciente. Por tanto, me encargo de aliviar tu sufrimiento. Consideramos importante compartir algunos puntos posibles de mejora.
1. La formación del personal sanitario, que además de necesaria, pensamos que favorecería la desaparición de una parte de las pseudoobjeciones por falta de conocimiento o miedo a hacer mal el procedimiento. 2. Promover la creación de equipos multidisciplinarios de referentes en todas las comunidades autónomas, como ha hecho la Comunidad de Navarra, con funciones de asesoramiento y ayuda a los profesionales que atienden una prestación de ayuda para morir. 3. Generar en el Manual de Buenas Prácticas la figura de enfermera responsable y sus funciones. Las enfermeras deben participar en todo el proceso de ayuda a morir, como ocurre en la Comunidad de Cataluña y en países como Canadá. Y 4. Insistir en que es más que posible que buena parte de la objeción de conciencia se resolverá educando a los profesionales en ética y en los procedimientos de análisis de conflicto de valores. A modo de conclusiones, recordar que no existe un derecho fundamental a la objeción de conciencia como tal, sino un derecho a la libertad ideológica del que deriva. Los poderes públicos tienen que garantizar el ejercicio de la libertad de conciencia y a la vez el acceso a la prestación de ayuda a morir. El ejercicio de la objeción de conciencia no puede obstaculizar y mucho menos impedir la realización de la prestación. Las instituciones o colectivos no pueden invocar su ideario para negar la prestación de ayuda a morir. Destacar que las enfermeras tenemos un compromiso profesional, moral y humano con nuestros pacientes. Y para finalizar, recordar que la muerte no existe en contraposición a la vida, sino como parte de ella, e insistir en algo que nos recuerda ya el Consejo de Europa en 1981. Se muere mal cuando la muerte no es aceptada, se muere mal cuando los que cuidan no están formados en el manejo de las reacciones emocionales que emergen de la comunicación con los pacientes. Se muere mal cuando la muerte se deja a lo irracional, al miedo, a la soledad, en una sociedad donde no se sabe morir. Esperamos que el contenido les haya resultado útil. Les recuerdo que en las cajas de comentarios disponen de los enlaces a la documentación relativa a lo tratado en el vídeo, así como una presentación de diapositivas resumen del mismo. Les agradezco su atención.